más de distintos lugares. Tenemos pero lo han podido resolver ellos solos. Bueno, bienvenido a la gente de México. Estoy viendo Colombia. Ahora no me quiero olvidar de nadie. A la gente de Nazaret, bienvenida. A la gente de la parte de formación docente de Ecuador y de Argentina. Voy a otra pantalla, perdón, ¿eh? Diego sabe, me está grabando. Eh, Bienvenido a Brasil. Bienvenido a Brasil. A esta sala, bienvenido a Brasil. eh, y Nicaragua y España. Muchísimas gracias por estar. Y a los nacionales, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que significa para todos un esfuerzo, pero en tiempos de estar encerrados, para nosotros es un gusto, aunque nos cuesta a veces mucho trabajo, y yo en esto quiero reconocer todo el equipo de trabajo, a los investigadores e investigadoras, a los auxiliares de investigación, a los alumnos y alumnas, a los estudiantes, no me gusta decir alumnos, a los estudiantes, a, a los colegas del exterior, y sobre todo a los colegas del exterior que nos acompañan permanentemente y que sin fines de ninguna lucración pueden compartir para lo que es para nosotros la universidad y la educación y la universidad pública puntualmente. Bien, quiero dos noticias que en Argentina cuando se anuncian las noticias así antes de empezar una actividad se dicen noticias parroquiales, porque acostumbraba el sacerdote a decir las noticias y es algo que ha quedado, a decir las noticias comunitarias, las actividades antes de, qué lugar que me ocupe. Bueno, tengo análisis el viernes, el del sacerdote. Bueno, el viernes no vamos a tener clases, no vamos a tener seminario porque 6 y 7 tenemos paro docente, ¿sí? Nosotros no tenemos paritaria, los docentes universitarios todavía. Las ofertas que nos han hecho de paritaria son muy bajas y en varias cuotas. Por lo tanto, 6 y 7 tenemos una jornada de protesta y un paro. Queda en la decisión de ustedes, del chat y de los que nos están escuchando por otros medios, si quieren que el viernes dediquemos a poder explicar cuál es el tema dentro de la jornada de paro, ya que nos podemos juntar a contarnos cuál es el tema, a contarles cuáles son bien las problemáticas de la docencia universitaria en la Argentina, en la universidad pública. En las universidades privadas es peor, pero en la universidad pública y por qué nuestras medidas de fuerza. Lo que no implica que el viernes no tenemos reuniones de investigación. Pero sí ustedes decidirán si ustedes quieren participar el viernes. Nosotros el viernes nos vamos a dedicar a este espacio, ya que nos podemos encontrar y que nos viene bien vernos, y que nos viene bien encontrarnos, discutir un poquito por qué estamos peleando en paritarias. Peleando, decimos los argentinos, y los extranjeros dicen, ¿ustedes tienen una facilidad para salir a la calle? Sí, nosotros tenemos esa facilidad. Y ahora estamos en pandemia. ¿En este mismo horario? Sí, sí, en este mismo horario. Genial. Seguramente va a ser más corto para que ustedes puedan preguntar, repreguntar, etcétera, y pueden invitar a otra gente. Nosotros vamos a invitar a los dirigentes, los compañeros que están a cargo de la conducción nacional y de las conducciones locales,
de lo que es la CONADU, que es el gremio de docentes e investigadores universitarios, para que veamos condiciones de trabajo. ¿Sí? Lamentar la muerte de uno de nuestros compañeros, que también asistía al seminario, de 41 años, docente de química orgánica, de 41 años, y bueno, yo le decía, yo tengo una amiga aquí dentro de todos los amigos que están y los que nos están escuchando, tengo una amiga muy especial que ahora la voy a presentar, que ya la conocen los de Argentina, algunos, los de Rosario. Le decía el año pasado, porque tenía esa sensación, estamos viviendo muy cerca de un cementerio. Y creo que fue muy cruel cuando lo dije, y la verdad lo sigo sintiendo. Ella se asustó cuando lo dije. Pensó quizás que yo me había deprimido o algo, pero levantarse todas las mañanas y escuchar las cifras de muertos en América Latina y Caribe es terrible. Y de infectados también. Y uno no puede dejar de hablar de estas cosas. Uno tiene que exorcizar con la palabra y los vínculos que podemos mantener, por lo menos por estos medios, los que podemos acceder a estos medios, que hay discusiones que son menores, ¿sí? Y que se resuelven en el terreno político, etcétera, social, etcétera, que lo terminamos resolviendo. Pero hay otras discusiones que sí son éticas, que tienen que ver con la ética fundamentalmente en y para los derechos humanos, que es el tema de la vida. Bueno, dentro de todo esto, Ecuador, gracias por estar, y los compañeros de Ecuador, las compañeras y los compañeros de Ecuador, y como Guatemala y El Salvador no tienen hace ya 6 meses redes constantes, sino que les habilitan por algún tiempo las redes, lo que hacen es grabarlo en un cassette o en un MP3, supongo ahora. Si se me cayó la edad. No, se me cayó la edad. Pero no dudaría que lo estén grabando en un cassette. Y los materiales se los vamos mandando, y tanto la universidad como los institutos de formación docente de Guatemala y de El Salvador, sobre todo el Instituto de Formación Docente Monseñor Romero, San Monseñor Romero sería en este momento, eh, lo han declarado de interés, y su personal se está capacitando, su personal docente, no docente, se está capacitando con este curso. Bueno, estaba hablando por teléfono justamente con ellos, porque tienen una sola red que llega a 2 lugares, al municipio y otro a la policía o a la fuerza de seguridad. Diana, tú que conoces esa zona sabes cómo es esto. Nos ha tocado misiones juntas en épocas terribles en Ecuador y perdón, en, Guatemala y El Salvador. Y los compañeros de Colombia no se han podido conectar porque están en un paro de desobediencia civil. No sé si se han enterado que ayer hubo muertos reprimidos en las plazas colombianas, sobre todo en Cali. Y bueno, están en un paro de desobediencia civil. Así que están conectados algunos para grabarlo, y con toda autorización pueden desconectarse tranquilamente. Nosotros los acompañamos, lo mismo que a los compañeros de República Dominicana, que anoche han vivido una fuerte represión por parte de la policía. Ustedes los escucharon y las escucharon, a las mujeres desplazadas, que están en la parroquia, en una parroquia que nos prestan los dominicos, que es la única que tiene internet en la zona. Y agradecerles a ustedes.
porque sostenernos todos los días con esto, aunque uno no crea, estructura. Por eso yo, que por ahí medio en su momento, los que venimos de la vieja formación de la escuela, en su momento decíamos la educación presencial, la educación virtual no genera vínculos, sí, genera vínculos. ¿Y qué vínculos que genera? ¿Y qué vínculos? La verdad, yo hay gente que hemos pasado ya hace 2 años acá, que no conozco en lo personal, Laura, un montón de gente, y hemos vivido momentos muy felices y momentos muy tristes. Pero, bueno, también hay un vínculo que repensar en el campo educativo. Antes de presentarla, de que comience Dayana, yo quiero presentar a una compañera, porque estuvimos trabajando el tema de discriminación y mujer. Una de las compañeras que durante mucho tiempo en Rosario, en distintas redes, con un perfil muy bajo como el que tiene, y con algo que tiene muy poca gente, que es mucho afecto, y ha de estar, como a los que nos gusta la expresión del afecto, bastante limitada en este momento en la expresión del afecto, quiero presentarles a la compañera Silvana Cadaya, con quien compartimos varios espacios desde hace un tiempo y desde hace 2 años que nos recibimos, así que como hace 2 años, abrí el micrófono, Silvi, como hace 2 años que nos recibimos, compartimos, no, mentira, pero compartimos espacios de docencia, de investigación, de militancia gremial, etc. Yo creo que Silvana tiene esta capacidad, ¿no? Silvana vincula desde el afecto. Y esto no es menor, digamos. Por lo tanto, la dejo a Silvana, que Silvana después le dé el pase a Dayana y comenzamos. Bienvenida Silvana, bienvenida Dayana, bienvenidos todas, todos. Y a seguir estando, que estar no es poco. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Julio, por tu invitación, por tu generosidad, por tu ánimo y por tu palabra siempre, siempre presente y siempre justa. La pucha, si recuerdo esa expresión que hoy citabas, porque la dijiste en el medio de un Zoom de más de 200 personas, que estábamos en pleno inicio de pandemia aquí en nuestra ciudad, con compañeros del sur de la provincia, y tiraste ese análisis y le pusiste palabra a lo que nos estaba pasando, ¿no? Y ponerle este gesto de ponerle palabras, ¿no? Que a mí me gusta simplificarlo y decir empalabrar, si bien a veces no soluciona en lo inmediato, sí posibilita empezar a pensar la problemática que tenemos, poder transmitirla y poder entre todos y todas empezar a transitar el camino de tratar este dolor de una pandemia mundial que de alguna manera, si algo vino a traernos, fue a poner en evidencia las desigualdades sociales, estructurales, ¿no? Como decimos en los análisis, que tiene nuestras sociedades, los grandes bolsones de pobreza, las decisiones políticas tan desacertadas, tan contrarias a las grandes mayorías que se toman en muchos de nuestros estados y cómo eso impacta en la cotidianeidad de la vida de las personas, pero también en la cotidianeidad, así como también en la cotidianeidad de las aulas, tanto de las universidades como de las escuelas, ¿no? Así que bueno, celebro este espacio de formación al que participo cuando
cuando puedo. Realmente hay otro compañero que también está participando de SADOP. Nosotros estamos fuertemente, ahora rápido les cuento, Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe. Rosario, al igual que otra localidad del sur santafesino, está como la capital federal con altos casos de, digamos, nosotros decimos en alerta roja, ¿no? Y con gran alarma, y se está discutiendo, bueno, estamos sin clases presenciales en todos los niveles del sistema educativo, y con una muy fuerte discusión, porque parece ser para algunos sectores que la presencialidad o la no presencialidad es la cuestión esencial en estos momentos, y se deja de lado mezquinamente lo primordial, que son las condiciones de salud. Nosotros desde el sindicato docente estamos trabajando, haciendo un relevamiento de cuáles son las situaciones, permanentemente en diálogo con las compañeras y compañeros, y la escuela sigue siendo un lugar seguro hacia puertas adentro por el cumplimiento de los protocolos. El tema es el contexto, y un poco eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, y estos espacios, y para terminar y darle el pase a la compañera Dayana, decirles que estos espacios son los que nos permiten seguir poniendo palabras a lo que estamos viviendo y lo que estamos atravesando, con alarma, con dolor, pero sabiendo que contamos con los otros y las otras para poder seguir luchando por más y mejores derechos, aún en estos contextos tan difíciles como los que estamos atravesando. Para las mujeres es muy complejo esta situación, y seguramente hoy estaremos charlándolo y compartiendo el panorama en un análisis comparado en las distintas regiones. Así que celebro este espacio. Gracias, Julio, por sostenerlo, por invitarnos, por hacer posible que sigamos poniendo palabras y aprendizaje a todo lo que nos pasa. Le paso entonces la palabra a la compañera para empezar. Gracias por la escucha. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Silvana. Gracias a Silvana. Julio por estos espacios. Lo primero, quiero disculparme con ustedes porque el martes pasado no pude, porque estamos haciendo un doctorado en estudios de género, y estábamos full, porque hacer o sea, el programa de doctorado es un trabajo que ustedes no se imaginan lo profundo que es, y no hay tantos doctorados en estudios de género en América Latina. Hay uno en Argentina, precisamente, de larga tradición, pero en general son pocos. Entonces, por eso no pude ni siquiera presentarles el video. Sin haber hablado con Julio, porque yo no había hablado con Julio, yo también pensaba hoy, dado como está el panorama internacional y latinoamericano, un poco que nos ubiquemos en que esto que estamos aquí hablando, que es un lenguaje de derechos humanos, conmigo, ustedes sobre todo, ¿verdad? Yo he hablado sobre todo de los derechos humanos de las mujeres desde distintas perspectivas, pero en general yo creo que también estos son espacios para que reflexionemos cómo está la situación de los derechos humanos y qué es lo que está pasando. Empecemos por El Salvador, es decir, yo creo que tenemos que ver o tener una mirada crítica en relación con las situaciones que están ocurriendo, de cuando se atenta contra la institucionalidad del Estado. Es decir, cuando una persona se arroga el poder omnímodo, es decir, cuando un presidente destituye jueces, destituye fiscales. El tema, mire, y fíjense que esto pasa en todo el espectro ideológico, de derecha o de izquierda, es decir, todos los totalitarismos son malos, y en América Latina ha costado mucho construir las institucionalidades, que son deficientes, que tienen problemas, las tienen, pero la institucionalidad hay que defenderla, no a la persona, no al hombre o a la mujer que la ocupa, sino la institucionalidad. Entonces, cuando un presidente termina con algo que ha costado tanto, como es la separación de poderes, es decir, ¿por qué se separan los poderes? ¿Por qué es necesario que haya un ejecutivo, un legislativo y un judicial para que haya mecanismos de frenos y contrapesos? Porque como bien lo dijo
Montesquieu, ¿verdad? Es necesario que el poder detenga el poder, y la única forma que el poder detenga el poder es separando ese poder y estableciendo mecanismos de control de uno sobre los otros. Entonces, esto se relaciona con los derechos humanos, sin duda alguna. Es decir, cuando un presidente actúa de esta manera, pues está atentando contra los principios democráticos y de derechos humanos. ¿Que era perfecta la situación en El Salvador? Sabemos que no la era, pero obviamente esto lo que hace es agravar, y esto es un retroceso a los avances que se habían tenido en los últimos 30 años en esta parte, y que esperemos que no tenga efectos extensivos en el resto de la región, pero hay que estar vigilantes. Luego, seguimos bajando, ¿verdad? En Colombia, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Y se lo voy a explicar brevemente. Mire, en Colombia el presidente Duque quería una reforma tributaria donde incluso establecía que los pensionados de su pensión, de su jubilación, pagaran un impuesto. Imagínense la magnitud de lo que eso implicaba y de lo que implica que la gente medio, no sé si ustedes saben que Colombia es el tercer país del mundo actualmente en el número de muertos. Ustedes ahorita Julio estaba hablando de un profesor, aquí yo semanalmente en el correo de mi universidad nada más hay 4 o 5 muertos entre profesores y estudiantes. Es decir, que la cantidad de muertos que hay es muy, muy grande, es terrible. Entonces, imagínense lo que significa salir a protestar a la calle en estas condiciones, pero porque no queda otra alternativa. Como hay un lema por ahí, cuando el riesgo peor no es el virus, sino es la presidencia, no queda otro que poner en riesgo la vida. Es lo que está pasando en Colombia. Tienen 6 días en la calle manifestando ya el presidente dijo que no iba a la reforma tributaria, pero ahora está la reforma sanitaria, la reforma de salud, también con un marcado enfoque privatizador. Entonces, hasta ahora van 19 muertos, 18 civiles y un policía. Esto es derechos humanos, porque estamos hablando de derechos de la salud, ¿sí? Entonces, lo que quiero señalarles con esto es que en todos los espacios, cuando hablamos de asuntos públicos que interesan a la ciudadanía, definitivamente estamos hablando de derechos humanos. Julio hablaba del caso de los problemas que tienen ciertas regiones, en toda América Latina pasa eso. Sabemos que vivimos en la región más desigual del mundo. Si no hay ninguna otra región del mundo que tenga las brechas sociales que tiene América Latina. ¿Por qué? Porque en África la curva va más o menos así. En cambio, en América Latina sabemos bien que hay pocos que tienen muchos y hay muchos que no tienen nada. Entonces, en estas circunstancias tan desiguales en las cuales nos encontramos y ante lo que ha significado, ya esto venía pasando, pero obviamente la pandemia lo aceleró, es el tema de la necesidad de las nuevas tecnologías, del uso de las nuevas tecnologías, y que esto pase a ser derechos humanos. Es decir, debe ser un servicio público y debe ser para todas las personas, porque si no, ustedes son docentes y saben lo que está pasando. Es decir, el que haya personas, haya niños y niñas que tengan capacidad de acceder a internet, que tengan computadora en su casa, les va a permitir una educación mejor que los que no tienen, que el profesor o el docente tienen que ingeniársela a las 1000 formas para que la educación llegue. Ahí se está generando una desigualdad muy grande que si no se le pone freno, si no se evalúa lo que está ocurriendo, pues va a acelerar esa brecha. Es decir, esa desigualdad está presente y se va a hacer más visible. Eso también estamos hablando de derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos, esto que estamos hablando aquí día a día, pues obviamente se relaciona con el acontecer político, social, económico, cultural de un país, y sin duda alguna se relaciona y se vincula con las mujeres. Para terminar como esta pequeña introducción, quiero señalarles algo en relación con la importancia de ese enfoque de género que de alguna manera yo he estado tratando de explicar todas estas semanas, ¿verdad? Y es en relación con la inteligencia artificial. Bueno, sabemos cómo estamos con el tema de las nuevas tecnologías y los avances que hay, y que hay este tema de la inteligencia artificial tiene sus cosas buenas, no podemos decir que no, obviamente, pero también hay que verla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene sus riesgos, y no es riesgo de la tecnología, sino cómo los seres humanos usamos la tecnología. Les voy a explicar un poco qué es lo que quiero decir. Mire, en relación con este tema se hizo un estudio donde este tema de la inteligencia artificial detectaba potenciales
delincuentes. Esto fue un estudio que se realizó en Estados Unidos. Potenciales delincuentes. Y entre esos potenciales delincuentes fueron, obviamente por la inteligencia artificial, fueron seleccionados 19 congresistas de los Estados Unidos como potenciales delincuentes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que era la característica que tenían estos senadores o diputados congresistas de los Estados Unidos para ser detectados como potenciales delincuentes? ¿Cuál creen ustedes que era? ¿Qué se les ocurre? A lo mejor Y probablemente algún grado de psicopatía o capacidad de mentir. Vale, gracias Facundo. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? No, para mí algo más racista, color de la piel, alguna descendencia. Listo. Por Mao, ahí. esa fue. Por esa ahí fue la me razón. parece el que origen por de ahí clase o de género. también. Esa fue la razón, Mao. No sé cómo te llamas, pero como Edad dice Mao, también, edad, como dice etnia y Mao, género. te digo, sí. La Sí, razón fue, Mao, me dicen todos Mao, me dicen todos Mao. la razón fue porque eran afrodescendientes. Es decir, la razón de que fueran detectados como potenciales delincuentes es que fueran afrodescendientes. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Este ejemplo nos tiene que llevar a reflexionar que la inteligencia artificial está basada en los prejuicios de quien diseña todo el sistema. Y eso es muy importante de tenerlo presente tanto para los grupos, para todos los grupos humanos en situación histórica de desventaja, para las mujeres, para las personas por su origen étnico, por razones de grupo etario, por razones de discapacidad, por razones de orientación sexual. Entonces, es importante que no perdamos esto de vista porque nada es neutro como nos quieren a veces pretender mostrar. No, que la inteligencia artificial es neutra. No, no es neutra. Tiene la valoración de quien la diseña y viene cargada de los prejuicios de quien la diseña, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente y bueno, quiero que cuando vean estas cosas, por ejemplo, ahora se habla de elaborar políticas públicas a gran escala usando la inteligencia artificial. Puede ser bueno por un lado, sin duda alguna, vamos a usar la herramienta, pero ¿qué le estamos metiendo a esa herramienta? O sea, ¿qué contenidos tiene esa? Por eso es importante también que se regule desde la ética y los derechos humanos el uso de la inteligencia artificial, porque no nos vale cualquier cosa y eso puede significar un retroceso. Dicho esto, es como una pequeña introducción, porque hoy lo que les quiero presentar, bueno, no habíamos terminado lo de la tortura, pero lo que como conclusión quiero dejarle es que la tortura y la violencia contra la mujer tienen muchas similitudes y que es necesario que se visualice que algunos casos de violencia contra la mujer, por su magnitud y la gravedad de lo que ocurre, tiene que ser valorado como tortura. Esto como gran conclusión de lo que no habíamos terminado hace 15 días. Pero hoy lo que quiero es hablarles de un poco cómo se hace un análisis de género. Sé que ustedes saben muchas cosas, pero como lo mínimo que debemos tener presente para hacer un análisis de género que nos permita ponernos esos anteojos, esos lentes, esas gafas violetas, para detectar cómo un hecho, un fenómeno, una problemática afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, teniendo en cuenta además que no existe un modelo universal de lo que es mujer ni lo que es un hombre universal. Es decir, lo que existen son sujetos, hombres y mujeres contextualizados, porque definitivamente el contexto en el cual tú te desenvuelves, la cultura a la cual tú perteneces, determina esas identidades que están allí presentes, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea de hoy. Tengo otra presentación, no sé, Julio, si la semana que viene tenemos clase porque yo tengo 2 presentaciones pendientes, no sé por qué, bueno, la de la semana pasada. Y bueno, tú me vas diciendo, pero hoy vamos a hacer esta. Por favor, si me permite. Ya te lo confirmo, sí, la semana que viene sí. Ok, entonces vamos a ubicarnos en esta y la semana que viene les voy a hablar de la epistemología y de la ciencia, pero bajo otra visión, la ciencia sin los sesgos androcéntricos, ¿sí? Lorena, por favor, si me permite compartir. Digo Lorena porque ella siempre es la que me lo permite. Ya estás como coanfitriona. Hoy se me trabó. Con lo cual ya puedes. Gracias, Lorena. Me avisan cuando vean la presentación en pantalla. Ya se ve. Ok. Entonces les decía,
una cosa importante es que estos elementos, estos factores para análisis de género son desde una perspectiva occidental, porque ustedes saben que no podemos universalizar que estos son los patrones recurrentes presentes en todo el mundo, bajo la premisa de que son factores occidentales, así lo debemos ver, y además porque están presentes en nuestro contexto. Entonces, fíjense, y quiero señalar además que este análisis es heterosexual, es decir, no incluye estos espacios, no incluye un elemento que, por ejemplo, los grupos de personas transexuales, la población LGTB determinan que es fundamental. Es el hecho que se invisibilicen ciertas historias, ciertas experiencias, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a abordar cuando hablemos de las epistemologías. Entonces, lo primero, o bueno, van apareciendo así, es los espacios definidos. ¿Qué quiere decir espacios definidos? Espacios considerados propios de las mujeres y espacios considerados propios de los hombres. De lo que yo les expliqué en relación cómo desde el sistema de la instauración de los estados liberales se determinó que el espacio público, el espacio del poder, de la toma de decisiones y donde tradicionalmente se ejercían los derechos, es el espacio de los hombres, el espacio político. Y además el espacio político, el de la toma de decisiones, el del poder, el de la ciudadanía, se vincula además con la cultura, con aquella actividad mediante el cual el hombre transforma la naturaleza y produce creaciones artísticas, científicas y de distintos tipos. Mientras que ese espacio político, ese espacio público es el espacio de la producción, el espacio del salario. Mientras que el espacio privado está vinculado ¿con qué? Con lo doméstico, como esa parte de la vida de un ser humano donde tradicionalmente, históricamente, no intervenía el derecho y no era regulado por el derecho. ¿Quiénes están presentes allí? Por supuesto que las mujeres están presentes en ese espacio privado, que es el espacio de la reproducción social, el espacio del cuidado, el espacio de la familia, ¿verdad? El espacio de la naturaleza y el espacio de los sujetos subordinados, ¿sí? Entonces, esto por supuesto que ha habido muchos cambios, muchas transformaciones, pero ustedes saben que lo más difícil de transformar, es la cultura, es la mentalidad. Y en ese sentido, esa idea de los espacios todavía el día de hoy está muy presente. Es decir, aunque haya habido avances desde la perspectiva de los derechos, aunque haya habido avances desde otras perspectivas, todavía hay muchas de nuestras instituciones que están marcadas por esta separación, que, como les decía yo, en relación con el tema de la pandemia, lo estamos viendo cuando son las mujeres las que están en la casa, que están haciendo trabajo remunerado, pero también están en trabajos de cuidado, con todo lo que eso significa para la sobrecarga. Eso demuestra que todavía ese salto, las mujeres han dado un salto al espacio público, al espacio del poder, que no es suficiente, que es incompleto, pero no se ha dado el paso, el salto de los hombres al espacio privado para que se hable del cuidado, primero como derecho humano. Todos tenemos derecho a cuidar y todos tenemos derecho a que nos cuide. Y el Estado tiene una obligación. El cuidado tiene que ser visto como una organización social donde intervienen las familias con corresponsabilidad familiar, interviene la sociedad e interviene el Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un análisis de género, hay que evaluar los espacios y qué están ocurriendo en esos espacios, ¿sí? El otro elemento, u otro de los elementos de los cuales debemos hablar, son los estereotipos. Los estereotipos se vinculan ¿con qué? Con características asignadas a una persona en virtud de su sexo. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Estereotipos clásicos son: las mujeres son más dulces, las mujeres son más sentimentales, las mujeres son más cariñosas. Una idea que las mujeres son multitarea. O sea, como, no es que las mujeres puedan hacer varias cosas a la vez, como que si eso dependiera de que tenemos un chip o qué sé yo, tenemos una neurona que nos hace posible hacer varias cosas a la vez, y a los hombres no. Estos son comportamientos aprendidos. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez porque tienen mucha experiencia haciendo varias cosas a la vez. De hecho, hubo un estudio hace muchos años en Inglaterra donde tanto hombres como mujeres los pusieron a hacer varias actividades a la vez: planchar, freír un huevo, eran distintas actividades. Al principio,
ni las mujeres ni los hombres lograban hacer todas las actividades, las mujeres hacían más actividades que los hombres. Cuando transcurrieron las semanas que duró este estudio, tanto hombres como mujeres hacían las actividades. Es decir, eso demuestra que no responde a un elemento de naturaleza, de biología, responde a un comportamiento aprendido, ¿sí? Entonces, es importante que los estereotipos se vean, se visualicen, porque los estereotipos son un límite claro al ejercicio de los derechos humanos. Cuando una persona, en virtud de un estereotipo, se le limita su capacidad de desarrollar su proyecto de vida. Es que las mujeres no pueden hacer eso, o los hombres no pueden hacer eso, ¿ok? Entonces, los estereotipos de género deben desmontarse, deben analizarse, deben visualizarse. ¿Para qué? Para buscar precisamente cambiar la situación. La valoración social y la estratificación de género. El género, como otras categorías, producen estrato social. ¿Qué quiere decir que producen estrato social? Que producen una jerarquía entre los seres humanos. Tenemos otras categorías. La raza, que ustedes saben que el criterio raza, desde el punto de vista de la biología, no se puede hablar de razas humanas. ¿Por qué? Porque luego que se desarrolló toda la cadena del ADN, quedó claro que las diferencias de color de la piel no son lo suficientemente significativas como para que se pueda hablar de razas humanas. Existe una raza, la humana, que es muy distinto. No obstante esto, sí desde un punto de vista de las ciencias sociales, cada vez más se habla de sujetos racializados, es decir, donde el color de la piel actúa como una racialización. En ese sentido, entonces, como les digo, la raza crea estrato social. En la medida en que mientras usted más blanco tiene, más derechos humanos tiene. Mientras más oscuro es en esa escala, pues va perdiendo la condición de ciudadano y menos derechos tiene. En algunas sociedades esto es más evidente que en otras. Yo voy a hablar de Venezuela y Colombia porque son las sociedades que más conozco, ¿verdad? ¿Será casualidad que las personas más oscuras de piel, los pueblos que están en la zona costera, sobre todo donde la herencia africana es más fuerte, es decir, las personas afroamericanas en Colombia y Venezuela son los más pobres, las más excluidas, las que tienen más problemas para insertarse en la educación, la educación y el trabajo formal? Pues obviamente que no, eso está vinculado con esta idea de estratificación que ocasiona la racialización de los seres humanos. Otro tema que genera estratificación es el grupo etario, es decir, cuando vemos que los jóvenes y las jóvenes abogan por sus derechos y vemos que se les cierran ciertos ámbitos de acción, pues obviamente, porque ser adulto es lo que genera una estrato superior. De igual manera, los adultos mayores están debajo de esa estratificación social. Pues en el género también se genera una estratificación social. ¿Generada por qué? Porque los hombres, ser hombres, tiene mayor valor, se considera una jerarquía superior a ser mujer. Entonces, por eso se habla de que el género también crea estratificación social. Por supuesto que como vimos lo de la interseccionalidad, el género no aparece solo, sino que el género está inmerso con otras categorías de exclusión y dominación. En ese sentido, para construir la identidad de una persona, tenemos que ver no solamente el género, su origen étnico, su edad, ¿verdad? Y otros condicionantes que determinan su desenvolvimiento como persona. Y por último, los roles o papeles definidos. Los roles y papeles definidos, los tradicionales son el hombre como proveedor en los espacios productivos, donde tiene un salario, y las mujeres en el rol de cuidado en los espacios reproductivos por el cual no se adquiere un salario. Estos roles, aunque hayan cambiado mucho, están todavía muy marcados y vemos en general, por ejemplo, políticas públicas que dicen son políticas públicas con enfoque de derecho. Tienen enfoque de derecho, pero no tienen enfoque de género. Entonces lo que generan es que se mantenga y profundicen las desigualdades, porque hay enfoques de derechos humanos que no incorporan la perspectiva de género. Entonces, ante esa idea de neutralidad, lo que detrás de la neutralidad, el modelo referente es el hombre. Y eso entonces invisibiliza las necesidades y experiencias de las mujeres. Como le digo, esto es lo mínimo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de un análisis de género. Perdón, insisto, desde la perspectiva occidental. ¿Por qué quiero aclararles esto? Porque bueno,
Estos temas del género, ustedes saben, hay distintas categorías, yo se los estoy planteando como una categoría de análisis, pero las teorías de género son muchas, algunas tienen visiones contrapuestas, etcétera, etcétera, pero si algo hay claro o medianamente claro, es que estos referentes no son universales, es decir, tenemos, ya hemos visto feminismo decolonial, y no, desde la perspectiva de América Latina, sin duda alguna, pero otros feminismos en África y en otras zonas, también parten del hecho de que este modelo es un modelo de occidental, que no necesariamente responde a otras realidades, ¿ok? Un elemento componente fundamental cuando hacemos un análisis de género es precisamente la división sexual del trabajo, que se vincula con esos roles tradicionales de género y con esa definición de los espacios públicos y privados. Esa división sexual del trabajo está presente, sigue presente y muchas veces está naturalizada. Por ejemplo, está naturalizada cuando en una reunión resulta que quienes están escribiendo son las mujeres, ¿verdad? Porque se da por descontado que las mujeres son las que deben hacer este tipo de trabajo. O por ejemplo, cuando hablamos y decimos las enfermeras y los médicos, cuando no sé cómo pasa en Argentina, pero resulta que tanto en Venezuela como en Colombia se está viendo una feminización en las facultades de medicina y el número de médicas. No obstante, esa visión, esas representaciones sociales que tenemos vinculadas con esta división sexual del trabajo es el hombre, el de la autoridad, el que concentra los saberes es el médico y la encargada del cuidado es la enfermera, aunque sabemos que hay enfermeros y hay médica, ¿cierto? Entonces, esa inserción diferenciada está vigente o está presente tanto en los espacios de reproducción social como en los espacios de producción. También se presenta como esa división sexual del trabajo, en que las mujeres se concentran en aquellos trabajos de menor remuneración que están más bajos en las escalas salariales, por un lado. Y por otro lado, nos conseguimos que cuando una profesión u oficio se feminiza, no solamente pierde su valoración social, sino que también el salario también tiende a disminuir. Por ejemplo, no sé, insisto, yo me ubico en los ejemplos de Venezuela y Colombia y ustedes se ubican en Argentina y me pueden decir, no, aquí no es así. Pero, por ejemplo, la llegada masiva de las mujeres al derecho ha generado que el derecho no tenga la misma valoración social que tenía anteriormente, pero tampoco la remuneración es la ideal, pues ha bajado también la remuneración. En el derecho, en la medicina, se nota menos, pero empieza ya a notarse. Mientras que aquellas carreras masculinas o masculinizadas, por ejemplo, las ingenierías, no solo tienen mayor valoración social, sino que además la remuneración es mayor. Además es necesario que las mujeres se incorporen a las TIC. Eso es fundamental para que haya un avance en el contexto de toda esta situación o esta vida ahora que tenemos tecnológica, ¿sí? También se observa que cómo le cambiamos el nombre a una profesión o oficio cuando se masculiniza o cuando se feminiza. No es lo mismo ser cocinera que ser chef. No es lo mismo ser peluquera que ser estilista. No es lo mismo ser modista, ¿verdad?, que ser diseñador. Es decir, cuando los hombres se incorporan a ciertas profesiones o oficios tradicionalmente considerados femeninos, adquieren mayor valor social, pero también la remuneración es distinta. Y vemos que muchos y en porcentajes grandes, la mayoría de las personas conocidas como chef, diseñador, estilistas, son hombres. Entonces, porque cuando se masculinizan, entonces tienen una relevancia social que no la tienen cuando son las mujeres las que las realizan. Ojo, eso no quiere decir que no haya mujeres diseñadoras conocidas, que no haya chef, pero estamos hablando de la generalidad, de la generalización de estos temas, ¿verdad? Entonces, también es importante señalar desde la perspectiva de los derechos humanos que esa premisa que nos han dicho siempre, que igual salario por igual trabajo, ¿verdad? Que eso lo tenemos, igual salario, no es exactamente así. La premisa, y así lo establece la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y esa es la interpretación que debe ajustarse a los derechos humanos, es igual salario por trabajo de igual valor.
Y eso es importante. Miren la diferencia de decir igual salario por igual trabajo implica que todos los choferes, porque es una profesión masculinizada, ganen lo mismo y que todas las secretarias ganen lo mismo. Esa sería la premisa. Ahora, igual salario por trabajo, igual valor, implica reconocer que ciertos trabajos masculinizados, feminizados, deben ser reconocidos igualmente como importantes. Ya les voy a dar un ejemplo. Perdón, ustedes saben que aquí es el calor y entonces uno se seca. Ustedes saben que aquí, que en España, o sea, la industria turística es sumamente importante y el tema de las contrataciones colectivas también. Entonces se estaba discutiendo el contrato colectivo de la industria turística y se estaban estableciendo las escalas salariales para los hombres, para los botones y las camareras, ¿sí? Aquí hay una división sexual del trabajo incluso en el lenguaje. Los botones, damos por descontado que quienes son botones son los hombres. Y si vamos a un hotel, es muy raro ver a una mujer como botón, ¿verdad? La mayoría son los hombres. Y las camareras, porque la mayoría de las que limpian las habitaciones son mujeres, ¿cierto? Cuando se definió la escala salarial, entonces se les dio un salario mayor a los botones que a las camareras. ¿Cuál fue el argumento? Perdón, Pues que para... Diana, Ajá. son la mayoría de las mucamas en España y en Francia son migrantes, Así es. latinoamericanas y africanas y mujeres. Así es. Entonces se configura toda una situación, ¿verdad? De vulnerabilidad, de riesgo. Además, muchas son irregulares porque sabemos que muchas les pagan menos por su trabajo. Pero el argumento para establecer en el contrato una diferencia salarial fue el hecho que para hacer botones se requiere fuerza, ¿verdad? Porque para usted levantar las maletas, eso fue el argumento. Pero vaya usted y limpie 20 habitaciones diarias y me dice dónde está la fuerza, ¿sí? Entonces, este caso llegó ante los tribunales españoles y esta fue la decisión que se tomó. Es decir, que lo que aporta a todo lo que implica la actividad hotelera, la camarera o las camareras, es igual o se equivale a lo que aporta los botones. Por tanto, deben tener igual salario, porque la premisa es igual salario por trabajo de igual valor. Entonces, eso cambia un poco esa lógica y desde el lenguaje de los derechos humanos es la forma correcta de visualizar, porque si no, seguimos manteniendo esas desigualdades y que todavía están presentes y que lo sabemos, ¿sí? Entonces, bueno, en línea general, lo que quiero dejar claro es que también debe visualizarse cómo se da la división sexual del trabajo, cómo las mujeres se concentran en los nichos o en las actividades donde se requiere menos cualificación, donde el salario es menor, pero además donde hay mayores incertidumbres. Y bueno, lo vimos con la pandemia, se perdieron muchos trabajos y muchos de esos trabajos están vinculados con el hecho de ser mujer. También es importante destacar y que estemos pendientes que cuando las mujeres se empiezan a insertar masivamente a finales de los años 60, de los años 70, ¿por qué comienza en ese momento? Simple, porque al sistema de producción capitalista necesitaba más manos de obra para producir. Esa es la razón principal por la cual las mujeres se insertaron masivamente. Es decir, en todo esto que empezó desde el año 75, que fue la década de las mujeres y todo eso, por supuesto que las mujeres teníamos más de 200 años abogando por nuestros derechos, pero que haya habido ese avance se debió a eso, necesitaban más manos de obra, necesitaban a las mujeres allí. ¿Qué ocurre con esto ahora de la flexibilización del trabajo? Sí, efectivamente, en las áreas tecnológicas se está dando una flexibilización del trabajo, pero cuando empieza todo esto de las maquilas y el trabajo flexible, ¿por qué? ¿Quiénes son las que son mayoría en este trabajo flexible? Pues son las mujeres, porque esa flexibilización en estos escenarios, en estas actividades, está vinculada con precarización, porque este trabajo flexible genera además menos pagos a seguridad social y mayor incertidumbre. Entonces, estos análisis tenemos que tenerlos claros cuando visualicemos las problemáticas sociales bajo un enfoque de género, ¿sí? En relación con el trabajo, también es importante que visualicemos, las mujeres cumplen 3 roles. El rol reproductivo, que como ya dijimos, el tema del cuidado, del mantenimiento y reproducción de la especie humana, que es fundamental. El productivo, que es cuando las mujeres salen a trabajar y perciben un salario
por el trabajo que realizan, y el tema de la gestión comunal, en las actividades participativas, en resolver problemas en su barrio, en su comunidad, también las mujeres son mayoría. Y en este último caso es importante tener presente esto, porque ante ese lema que a veces hay, no es que a las mujeres no les gusta participar en la política, esto es política. Cuando tú participas a nivel de tu barrio, de tu comunidad para resolver problemas, esto es política. Lo que pasa es que a medida que tú vas ascendiendo o que quieres ascender, muchas veces te consigues con ese techo de cristal que te impide seguir avanzando, o te consigues con todos esos obstáculos que por el hecho de ser mujer te ponen la cuestión más difícil, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es importante que se tengan en cuenta estos tres roles porque, por ejemplo, cuando se hace las encuestas del uso del tiempo, las encuestas para ver cómo en una semana o cómo un cierto tiempo hombres y mujeres distribuyen su tiempo, nos conseguimos que las mujeres trabajan más horas diariamente, pero perciben menos salario por el trabajo que realizan. ¿Por qué? Porque una parte importante del trabajo que realizan es trabajo reproductivo, es decir, el trabajo de cuidado. Y como se concentra en ellos, en ella, eso genera que haya esa diferencia. Vamos a ubicarnos en un ejemplo que yo siempre pongo, un ejemplo clase mediero, porque es un ejemplo clase mediero. Hay unas vacaciones y la familia nuclear, papá, mamá, hijos e hijas, se van para la playa. Ay, qué chévere, todos vamos a descansar porque nos vamos para la playa. Sí, pero quien se sigue parando a hacer el desayuno, quien sigue arreglando a los niños y las niñas, sigue siendo la mujer. Entonces, esta idea de que la corresponsabilidad implica que se compartan todas las actividades, incluidas en espacios como este, ¿sí? Entonces, también hay que visualizar ese triple rol de las mujeres en general. Luego tenemos, les estoy dando como pastillitas, por decirlo algún nombre, lo que implica el sistema patriarcal. Siempre estamos oyendo, ¿verdad?, que se habla del sistema patriarcal. El sistema, ya sabemos que es un sistema basado en que en la dominación de los hombres sobre las mujeres bajo la supuesta idea de inferioridad. Pero aquí es importante tener en cuenta que el patriarcado también excluye a muchos hombres, porque el modelo de hombre del patriarcado es un modelo de un hombre con rentas, ¿verdad?, educado, blanco y con poder. Eso excluye a muchos hombres, a la mayoría. Entonces, pero es importante que en ese sistema que excluye a hombres, están en una situación de control y dominio todas las mujeres. Eso no implica que no haya dentro del sistema mujeres que tengan poder y ejerzan poder, pero estamos hablando como sistema en general. Este sistema se manifiesta en todos los ámbitos del accionar humano, ¿verdad? Aunque bueno, hemos avanzado, pero todavía está muy presente, y se vincula con las instituciones, tanto de la sociedad, las instituciones sociales, como las instituciones políticas, que están marcadas por el sistema patriarcal. En ese sentido, vamos a hacer referencia a un grupo de instituciones, no son las únicas, pero bueno, este es un artículo que se los voy a mandar de Lorena Fríes y Alda Facio, que analiza básicamente, porque ella es desde la perspectiva del derecho, algunas de las instituciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos del sistema patriarcal. Estas instituciones son el lenguaje gínope. No sé si se acuerdan que yo les decía que el lenguaje gínope, la ginopia es la ceguera de género, es decir, la ginopia implica no ver a las mujeres, no ver a sus necesidades y aplicar esa neutralidad o esa referencia a lo que le ocurre a los hombres, y de igual manera se aplica a las mujeres. La familia patriarcal, la educación androcéntrica, la historia con H y el derecho masculinista, ¿sí? La familia patriarcal, fíjense, estamos hablando... no sé, insisto, no sé en Argentina, pero ya no se puede hablar, o hace rato, o nunca se debió hablar de la familia nuclear como el referente único de la organización social básica o primaria en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque no es la única forma de organizar las familias. Las familias en plural no necesariamente están formadas por padre, madre, hijo e hija. En nuestro contexto, las familias pueden estar formadas incluso por personas que, sin tener vínculos consanguíneos, tienen vínculos afectivos. En el caso de Colombia sí ha sido incluso reconocido por la Corte Constitucional. También tenemos el caso de las familias homoparentales
y el derecho a ser reconocidas como familia. Y no es solamente decir, no, es que las personas, la población LGTB tiene derecho a conformar familia. No, no, es que este reconocimiento debe estar incorporado en todas las instituciones, porque pasa entonces que tienen problemas para registrarse en el sistema de seguridad social, tienen problemas al momento de las sucesiones, etcétera, etcétera. Entonces es necesario desmontar esta idea de esa familia patriarcal donde es el hombre jefe de familia el que toma las decisiones y mientras que la mujer y los hijos están bajo todo su control. Pero además hay que desmontarlo porque esta familia patriarcal no necesariamente responde a la situación actual de las familias en plural que se observan en la realidad en el día a día. Entonces, eso es un elemento fundamental que hay que desmontar. Otro elemento es la historia con H. La historia con H implica que nos han enseñado toda la vida, que la historia es la historia de los grandes héroes próceres de la independencia, los grandes hombres que han cambiado el rumbo del destino de la vida y es importante deconstruir esta representación social. ¿Por qué? Porque efectivamente, si las mujeres representamos la mitad de la población mundial, no es creíble, no es viable creer que las mujeres se mantuvieron pasivas y solamente los hombres hicieron cambios sustanciales en la construcción de la historia. Mire, no sé en Argentina, pero por ejemplo en Venezuela hubo una batalla que en ese momento, cuando se dio esa batalla, no había hombres en ese pueblo porque los hombres se habían ido en el contexto de la guerra para otras partes. Y las mujeres ganaron la batalla. Fueron las mujeres las que ganaron esa batalla en ese pueblo. Esa historia se recuperó hace muy poco desde la perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque era una vergüenza decir que había una batalla en la cual quienes ganaron fueron las mujeres. Esto por ponerle un ejemplo, pero ejemplos es lo que sobra. Tenemos el caso, no sé si ustedes han visto la película de Netflix, Marie Curie. Bueno, el caso de Marie Curie es muy, muy significativo porque los grandes cambios, las grandes transformaciones, es verdad que también Pierre, ella tiene 2 Nobel, ¿verdad? Un Nobel por física y un Nobel por química. Su primer Nobel fue con su esposo, pero quien fue a Suecia a recibir el premio fue su esposo Pierre. Y ella casi que no la incorporan, fue él el que hizo presión para decirle, no, pero eso lo hicimos los dos. Y luego, pues, el segundo Nobel sí. Pero entonces, fíjense lo que ha costado para las mujeres esa construcción de la historia con H. El derecho masculinista, les voy a poner el caso más típico de cómo se observa el derecho masculinista, que ha ido evolucionando, pero acuérdense que las instituciones del derecho vienen del derecho civil, por ejemplo, vienen del Código Napoleónico, donde las mujeres no eran sujetas de ciudadanía activa, que además vienen del derecho romano. Entonces, pero un caso claro, por ejemplo, es cómo aparecían las mujeres en el derecho penal. Las mujeres, la visión de las mujeres en el derecho penal era o en los delitos contra el honor o en los delitos contra las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? O la virgen o la prostituta. El resto de las mujeres no existían y el derecho no las reconocía como tal. Eso es un derecho masculinista. También es un derecho masculinista que hasta hace poco, no sé, me imagino que Argentina en esto está mucho más avanzado, pero el hecho que el trabajo doméstico remunerado, es decir, las señoras que trabajan en las casas, que ese es un trabajo, tuvieran un régimen de derechos laborales distinto al resto, donde se les pagaba menos vacaciones, se les pagaba menos prestaciones cuando se les pagaba o cuando estaban regulados. ¿Por qué responde esto? Porque este es un trabajo, ¿verdad? El trabajo doméstico remunerado, mal visto, precario, subordinado y además lo realizan las mujeres. Entonces, a eso se refiere con el derecho masculinista. En relación con el lenguaje, es importante destacar que el lenguaje tiene poder y genera poder. Y como señala esta frase de Alda Facio y Lorena Frío, cuando en una cultura el lenguaje no registra la existencia de un sujeto femenino, se puede concluir que o no existen las mujeres o no son vistas como sujeto de dicha cultura. Eso es muy cierto, ¿verdad? Porque ante esta idea de que no, las mujeres, cuando yo digo hombre me refiero a hombres y mujeres. No, cuando usted dice hombre, el modelo referente que usted tiene es el hombre como tal. Y yo les quiero mostrar cómo el lenguaje, por supuesto que genera poder, genera cultura, pero además está marcado por consideraciones de tipo político. Político no partidista, sino político como transformación o como elemento sociocultural.
Y el lenguaje crea realidades, lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se pone, la maestra que le dice a los niños y a las niñas, bueno, niños, salgan al recreo, y las niñas, una niña se queda, ¿y tú por qué no saliste? Porque usted dijo niño y yo no soy niña. Efectivamente, eso está allí presente, y ese es además un poco el tema de esa socialización o ese currículo oculto, que no es el currículo de la educación, pero que está socializando y que está formando a los seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando se generaliza el masculino, se está invisibilizando a las mujeres. Y yo les traigo un ejemplo que ayer actualicé, además, de la Real Academia de la Lengua Española, que, como ustedes saben, o no sé si saben, son los únicos dinosaurios vivos que todavía existen en el planeta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar, o sea, ellos no quieren salirse de esta realidad de reconocer a las mujeres, y un conjunto, imagínense que todavía aparece coronela, esposa del coronel, búsquenlo, aparecen dos acepciones, coronela como, pero todavía sigue pasando, y esto lo cambiaron hace poco, porque hace unos años atrás decía solamente esposa del coronel. Pero aquí lo que quiero mostrarles es esto, cómo se refiere, cómo definen a hombres y a mujeres la Real Academia de la Lengua Española. Miren la primera definición de hombre: ser animado racional, varón o mujer, el hombre prehistórico. En el caso de la mujer, persona del sexo femenino, pero en ningún momento se le da el carácter de racional. Estamos hablando de más de 200 años, como les decía yo a ustedes, que Rousseau no reconocía la racionalidad de las mujeres, y todavía se mantiene esa idea de que las mujeres, o no se visualiza que es que las mujeres también somos seres animados racionales, ¿sí? Eso por ponerle un ejemplo. El otro ejemplo: varón que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia, mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. ¿Cuáles son esas cualidades? Si eso es contextualizado, lo que una zona geográfica, una región, una cultura determinada se considera propio de los hombres, en otras se considera propio de las mujeres. Por ejemplo, en ciertas culturas originarias, tanto de Oceanía como en África, como en otras partes, quienes usan la ropa más colorida, el ropaje más colorido, quienes se pintan más la cara son los hombres. Pero resulta que eso no les quita el tema de que así se construye la masculinidad en ese contexto. Entonces, no sabemos a qué se refiere la Real Academia de la Lengua Española con este término. Pero lo peor de todo es el doble rasero, el doble estándar. ¿Qué es el doble estándar o el doble rasero? Cuando se evalúa el mismo hecho o las mismas circunstancias, la misma problemática, distinto de si es un hombre o si es mujer. Y aquí yo les traje un solo ejemplo, pero hombre público, hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Mujer pública es prostituta. Búsquenlo para que vean que no me lo estoy inventando. Entonces, de todas las definiciones de mujer que tiene la Real Academia de la Lengua Española, en más de 4 oportunidades, la mujer con un adjetivo es calificada de prostituta. Una mujer mundana es prostituta, pero un hombre mundano es un hombre que ha recorrido el mundo. Una mujer del partido es prostituta. Una mujer de la calle es una mujer normal y corriente, pero también es una prostituta. Yo sí lo incluí. La coronela, mujer del coronel. No reconoce gobernadora, sino persona que desempeña el mando de una provincia, mujer del gobernador. Fíjense, siglo XXI, las mujeres abogando por nuestros derechos, y esto es lo que sigue reconociendo la Real Academia de la Lengua Española, que no quiere hablar, que dice que no existe, que no es necesario el uso de un lenguaje género sensitivo para determinar, para nombrar a las mujeres, ¿sí? La educación androcéntrica, esta está muy, muy relacionada con ustedes, con la mayoría, con nosotras y nosotros, ¿verdad? Porque estamos en esto. Por supuesto que la educación androcéntrica está muy marcada por todo este sistema patriarcal. Entonces, fíjense, estas preguntas que se hacen Facio y Freyes, yo las traigo porque me parecen muy interesantes. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que pasa 12 años o más aprendiendo a valorar el punto de vista y el conocimiento masculino? ¿Qué le pasa cuando es la misma educación la que le hace invisible a las mujeres e invencible a los hombres? ¿Qué le pasa a una niña que por un lado se le dice que debe ser dulce, intuitiva, generosa, sensible,
Y la educación le dice que las personas que tienen éxito son las agresivas, racionales, objetivas, y que piensan primero en su carrera y después en la familia. ¿No es acaso la educación la que nos hace admirar a los llamados clásicos de la civilización occidental, la mayoría de los cuales expresa odio a la mitad femenina de la humanidad? Efectivamente, la mayoría de ellos eran misóginos, Kant, Rousseau, ¿verdad? Todos ellos, Aristóteles, la mujer es un ser incompleto, es decir, estas personas que admiramos, esos hombres que admiramos, pues no nos incluyen dentro de la categoría de ser humano como tal. Y efectivamente, lo vemos en algunas aulas de clase, al niño se le privilegia, el niño agresivo, competitivo, que sale adelante, eso se ve como una gran cualidad, pero cuando es la niña la que actúa de esta manera, en muchas ocasiones, esta niña hay que llevarla al psicólogo, a la psicóloga, porque así no es el comportamiento que debe tener una niña. Esa niña no es femenina, o lo que pasa en los deportes. Una niña que le guste, por ejemplo, el fútbol, se lo permiten hasta cierta edad, pero ya cuando llega a la adolescencia, no, es que eso no son deportes. Esto no me lo estoy inventando. Ustedes saben que de estas cosas hay muchos estudios que determina, y esto es esa educación androcéntrica que está presente y además vinculada con ese currículo oculto. ¿Por qué? Porque fuimos socializados y socializadas en ambientes, en sistemas patriarcales, y muchas veces las y los docentes reproducen esos sistemas como tal. Por ejemplo, estamos en un evento, en un compartir en la clase, y en la mesa de la profesora están los desayunos o lo que se vaya a compartir, y todas las sillas están apiladas al lado de atrás. Entonces, somos niños de 6 o 7 años. Y la maestra dice, niños, vayan y busquen las sillas, niñas, ustedes repartan. Esto no está escrito en ninguna parte del currículo, pero esto está construyendo y formando, y está mandando un mensaje. Los niños, ustedes tienen la fuerza, por tanto, ustedes traigan las sillas. Ustedes, niñas, están para repartir, para tareas de otro tipo, ¿sí? Y eso está allí muy presente, ¿ok? Entonces, esa educación que ya se ve menos, pero que en algunos textos escolares la podemos encontrar, las profesiones masculinizadas, la niña jugando muñeca, y sobre todo está aquí abajo, el papá se va a la calle a trabajar, pero la mamá se queda haciendo las labores cotidianas. Y la de abajo se vincula con el uso de los espacios en el recreo. No sé cómo será en Argentina, pero o sea, en el caso de Venezuela y de Colombia, pues en el recreo, en el receso, lo que nos encontramos que en el patio escolar, quienes se ubican a gran escala en el centro del patio son los niños, los varones, haciendo juegos de distintos tipos, mientras que las niñas están como en los rincones jugando tranquilas. Y esto está mandando un mensaje, es que los espacios públicos son de los hombres, y ustedes a los laditos, a los laditos, porque ustedes no tienen la misma libertad ni la misma posibilidad de expresarse. Las escuelas que han avanzado en estos temas, por ejemplo, hacen alternancia. Si hoy juegan los niños, si hoy le toca a los niños jugar, mañana le toca a las niñas, o buscan otras alternativas para integrar a las niñas. Pero esto estaba educando a los niños y las niñas y está mandando un mensaje muy claro, ¿ok? Entonces, esto es esa educación androcéntrica. Los cuentos infantiles, ¿verdad? Estos son algunos, pero no son todos. La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita. ¿Qué pasa en todos estos cuentos? En todos estos cuentos hay una mujer frágil, vulnerable, que no actúa, que no toma decisiones, que está desmayada o está medio muerta, que tiene que esperar que un hombre le venga a resolver la vida. Ese es el mensaje que mandan estos cuentos. ¿Y qué pasa? Que nos conseguimos con mujeres de 50 años que siguen esperando el príncipe azul, que no va a llegar nunca porque no existen ni príncipes ni princesas, ¿verdad? Ni azules ni rosadas, pero que esto es un proceso de socialización que está demasiado inquistado. Pero así como crean estos cuentos infantiles, esta mujer vulnerable, también están los superhéroes. Entonces ese superhombre proveedor que debe resolverlo todo. Y entonces que genera infarto, problemas en los hombres, porque ni los hombres son superhéroes, ni las mujeres son mujeres frágiles. Entonces estos cuentos, por supuesto, que forman parte de este sistema patriarcal, hay que desmontarlo porque eso es lo que está educando a los niños y a las niñas. Las letras de las canciones, siempre decimos, no, es que el reggaetón es terrible. Pues resulta que no es reggaetón nada más, es que en general es la música, hay muchas, ¿verdad? En muchas letras nos encontramos con un lenguaje, y esta es una de las formas de esa violencia estructural más clara. Cuando alguna mujer me dice que no, es que yo nunca he sido víctima de violencia, yo le digo, tú nunca has escuchado una canción entonces, porque
Si tú escuchas muchas canciones, vemos cómo las canciones están marcadas de esa violencia estructural que afecta a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres. Que si me mato, la de Maná, es Maná o Café Tacuba, y Grata, ellos incluso públicamente han dicho que se arrepiente de esta canción. Claro, todo este movimiento de mujeres pues genera eso, o sea, sensibiliza, reflexiona. Un par de balazos para que te duela. Es una apología a un feminicidio, ¿sí? En esa canción. Y por supuesto la peor de la peor, que todos y todas no las conocemos, es Arroz con Leche. ¿Y por qué digo que es la peor? Porque empieza desde muy temprano. Es decir, Arroz con Leche, me quiero casar con una señorita que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a pasear. Y entonces el hombre decide, el niño, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Esta canción definitivamente pues está también socializando, y es una canción que atenta contra todo esto de lo que estamos hablando. Tienen que poner, que creo que es de alguna argentina, que es esa canción con nueva visión feminista, el arroz con leche nuevo. Yo lo pongo en mis clases a mis alumnos, el nuevo arroz con leche. Este arroz con leche hay que superarlo, ¿sí? Pero eso está allí. Y estas son como las más, digamos, las más decentes, porque si nos ponemos a escuchar los reggaetones, ahí sí es verdad que vemos la apología a la violencia, la apología al control, la mujer cosificada, la mujer como un objeto sexual, la mujer sin ningún valor, que además es reproducido por esos medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, donde estamos viendo formas novedosas de ver. La publicidad Sí, en los a medios propósito, de comunicación. perdón. Silvana, permíteme Diana, terminar, y cuando luego que yo termino, sí. te doy para que, ajá, chévere. Los medios de comunicación social, ¿verdad? Donde vemos propagandas publicidad, que también hacen una objetivación, una cosificación de las mujeres. Esta última de Dolce & Gabbana, esta fue prohibida porque habla de la apología de la violación, pero aquí en estas propagandas lo que vemos, además de la cosificación, la mujer vista como un objeto sexual, es que vemos esa idea de que como los hombres existen como hombres, como personas individuales, pero las mujeres no existen individualizadamente, sino como colectivo. Y el mejor ejemplo de esto que yo les estoy diciendo es esta de aquí abajo, del BMW. No importa la cara de la mujer, lo que importa es lo que la mujer representa para toda esta publicidad que se hace. La de arriba de Axe, imagínense lo que implica, ¿verdad? Una mujer con las piernas abiertas. Entonces, todo esto está en la sociedad, mientras aquí somos 30, 40 personas tratando de desmontar esta realidad, tenemos el peso de la publicidad, el peso de las redes sociales, que tienen una forma muy distinta de presentar a la mujer. Entonces, para usted ser exitoso, usted hombre, usted tiene que tener un carro espectacular, tener una tarjeta X y tener una mujer 90, 60, 90, objetivada, cosificada, que no es vista como un ser humano, ¿sí? Entonces, ya para culminar, esto análisis diferencial de género, es importante que tengamos en cuenta que hombres y mujeres tienen necesidades diferentes y que además representan roles diferentes. Y es necesario que las políticas, los programas, las medidas legislativas sean y visualicen a hombres y a mujeres. O sea, es necesario esa representación sustantiva. Todavía, y creo que Argentina ha avanzado más en este tema, el hecho de que haya más mujeres no implica necesariamente que haya aumentado significativamente esa representación de los intereses de las mujeres, aunque ustedes lo que han logrado con el tema de la ley para la despenalización del aborto, por supuesto que dentro de esa agenda de género, agenda feminista, es un paso adelante muy grande. Y por otro lado, esto pone en duda la suposición de que todos se ven afectados por la acción del Estado de la misma manera. Es necesario desmontar esto, es necesario que se vea que muchas de las medidas del Estado tienen efectos desproporcionados en la vida de las mujeres. Dicho esto, entonces culminamos nuestra presentación. Silvana, perdona, pero se me iba a ir la idea, por eso dije, al final te doy la palabra para que, ahora sí.
No ¿Tienes sabía el el micrófono? muteado. No, que cuando te escuchaba, Diana, muy clara y muy ilustrativa todas las imágenes, realmente cómo el mercado refuerza una tradición patriarcal, bueno, centrada en el varón, sometimiento de la mujer, o sea, hay todo un reforzamiento por parte del mercado y cómo, que claro lo que plantea en relación a los derechos humanos, que esta neutralidad no siempre, esta neutralidad que no nos tape la perspectiva de género, ¿no? Y a propósito, digamos, pensaba en esto que vos estabas hablando del tema de las canciones, de temas de los superhéroes y los cuentos infantiles. Es interesante ver cómo hoy por hoy la mujer aparece, pero con toda una característica de masculinización, digamos, con atributos, o sea, las mujeres, las superhéroes, las heroínas aparecen, pero son totalmente masculinizadas o en algunos casos respondiendo a los estándares que a los mandatos que la sociedad le determina a las mujeres tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente. Por eso es importante este tipo de charlas, este tipo de investigaciones, poder socializarla, poder pensar juntos y juntas estas situaciones, porque lo que hay ahora es, ponen a las mujeres, por ejemplo Marvel, en los superhéroes, aparecen mujeres, pero sus dotes, sus características son eurocéntricas, responden a un modelo estético totalmente atravesado por un estándar de belleza que no responda a las cualidades de las mujeres, por ejemplo, latina, la belleza latina, y ni hablar de otros componentes, y también con atributos masculinos. Por eso pensaba, ¿no?, en esto de los cuentos. Nosotros aquí en Rosario hicimos en el año 2016 una experiencia de escribir... de reescribir los cuentos tradicionales desde una perspectiva de género y de la diversidad. En ese año, en el 2016, lo hicimos después de un taller de educación sexual integral, y fue un primer pasito que un grupo de docentes pudo empezar a hacer para pensar estos textos, como vos muy bien decís, que abordamos incluso en las escuelas desde una perspectiva de igualdad y paridad de género, que es muy importante. Y ni hablar del tema de las canciones. Aquí en la Argentina tenemos lo que se llama la cumbia villera, que también, al igual que la cumbia, que es un ritmo, es distinta a la colombiana, pero que tiene, digamos, rasgos comunes, que también sus letras son sumamente discriminatorias, bueno, y en la misma línea que vos planteabas, ¿no? Y hay una canción tradicional de muchos años de los payasos Gaby, Fofó y Miliki, que algunos que tengan más de 5 décadas seguro se acordarán, que hablaba, era una canción que se usaba para enseñar los días de la semana y las distintas profesiones. Y la protagonista era una niña que todos los días tenía que hacer algo. Si no era lavar, era planchar, limpiar. Y el día que tenía libre, que era el día domingo, la ponían a rezar. Así que esa canción la recomiendo, búsquenla, Los días de la semana, de Gaby, Fofó y Miliki, que eran unos payasos españoles, pero que estaban en toda América y eran la misma línea del arroz con leche. Gracias, Diana, por permitirme gracias compartirlo. A ti, Susana. Mire, voy a leer 2 comentarios que hay por aquí y me acordé que tengo que responderle una pregunta que me hizo Franco hace 15 días, que la tuve pensando a ver qué le iba a responder. Carolina nos dice, hay una investigación muy interesante que habla del algoritmo de Instagram y cómo selecciona las fotos de acuerdo a los cuerpos de mujeres según sean o no hegemónicos. Sí, totalmente, o sea, eso está allí. Julia nos dice, así lo dice Marisa Herrera, entonces, en vez de perspectiva de género, conciencia de género como un estrato en analogía a la conciencia de clase. Sí, efectivamente, hay que hablar de conciencia de género con similitud con la conciencia de clase y la perspectiva de género que nos sirva como categoría de análisis, ¿ok? Para hacer el análisis tenemos ciertos elementos y hablar de una conciencia. Es una teoría eurocentrista. Ok, chévere. Gracias a ustedes por su comentario. Franco hace 15 días me preguntaba que en estos temas
que cómo en el contexto de la pandemia se podían tomar otras medidas. Bueno, o sea, no me sé la respuesta. Seguramente si me la supiera, pues no estaría aquí con ustedes, me hubiesen contratado. Pero yo pienso que este tema de ese enfoque en general del Estado, de las acciones del Estado, de las políticas públicas, con una mirada en los hombres, que está presente no nada más, fíjense, no está presente nada más en el Estado, es que, por ejemplo, en las universidades, ¿qué pasa en las universidades cuando una mujer sale embarazada? Hay que buscar mecanismos, no sé ustedes, pero hay que buscar mecanismos excepcionales para poder permitirle a ella que continúe los estudios, cuando lo que debería haber es una regulación de que estamos ante mujeres y que las mujeres salen embarazadas y que forman parte de la mitad de la población. Por tanto, esto debe ser regularizado, no como algo excepcional, sino como parte de la realidad. De igual manera pasa con este tema de las políticas públicas. ¿Qué medidas deberían pensarse? Y ahí se ve que no hay enfoque de género cuando se toma. Mire, vamos a hacer acuerdos con las empresas, que donde están el hombre y la mujer trabajando en la casa. Bueno, entonces vamos a buscar acuerdos de manera que el hombre una semana trabaje de las 8 horas diarias, trabaje 4 horas y se encargue del cuidado, la semana siguiente las mujeres. Y de esa manera es más equitativo las cargas laborales que se están generando. Es decir, estoy poniendo una idea y es una idea clase mediera, pero la idea es que dentro de las políticas que se asumen, que se toman, haya una incorporación de la perspectiva de género para ver cómo afecta a las mujeres y a los hombres. Y así en distintos espacios, en distintos escenarios, donde lo que se observa es que las políticas públicas no tienen ningún tipo de perspectiva como tal, ¿no? Y este ejemplo, porque me lo preguntaba Franco hace 15 días, pero los ejemplos son muchísimos, donde lo que se observa es que, miren, aquí no hay enfoque de género. Entonces, esta política está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque esta realidad no corresponde a las necesidades de las mujeres. Y como no corresponde a las necesidades de la mitad de la población a la cual va dirigida, es muy difícil que logre los objetivos que se está buscando. ¿Sí? Por eso es que cada vez más vemos técnicas de género en estos espacios, en ciertos espacios, porque es necesario esa incorporación como tal. ¿Puedo intervenir, Julio? Adelante, Mónica. Sí, por supuesto, Mónica. Hoy sí ahora que podés hablar. Hoy sí. Bueno, Bienvenida. Muchas gracias. Diana, es siempre un placer enorme escucharte, lo que aprendemos, lo que vamos incorporando. Yo quería hacer dos puntualizaciones, una que tiene que ver con lo que introdujo Julio al principio y que después retomó Silvana, en cuanto a esta expresión que estamos viviendo en un cementerio. Y hay ahí un tema que tiene que ver con el duelo. Creo que esta pandemia nos ha puesto frente a la suspensión de los duelos, ¿no? La interrupción del ritual necesario para poder comenzar a doler todas las pérdidas que estamos teniendo. Es un momento donde todos estamos perdiendo cosas, todos estamos en situación de pérdida, sumado a esas pérdidas más definitivas, pero me parece que bueno, los analistas estamos pensando cómo vamos a colaborar con esta necesidad que va a tener el sujeto humano y la sujeta humana para poder introducir el duelo que es necesario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, Diana, mientras te escuchaba y cuando pusiste los ejemplos en un momento hablaste del techo de cristal, y escuchaba a una paciente, mujer, que trabaja en una multinacional, y aquí en Pergamino, y ella me decía que han generado dentro de la multinacional un espacio para las mujeres, ¿no? Donde solo participan mujeres y están tocando estos temas. Y ella decía que la sensación que tenía era que las mismas mujeres se estaban exigiendo esto de ser buenas en todo, de ser mejores en todo. Mi intervención en ese momento fue aquello que dijo Freud: lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Porque parece que le generan estos espacios, pero es una posición un tanto perversa, ¿no? Porque es para que la discusión quede ahí adentro, y en el afuera sigue la mujer estando en situación de
vulnerabilidad en cuanto a los sueldos, los espacios que pueden ocupar dentro de las empresas. Y lo último, cuando te referías al ejemplo de los libros, recordé, yo en un momento hice un programa de radio y pude, que era feminista, y pude entrevistar a Nadia Fink, que es una autora argentina. Ella ha hecho una colección que me gustaría que te pueda llegar, Dayana, que se llama Antiprincesas. Ella ha tomado muchísimas mujeres como Juana Zurduy, Eva Perón, Frida Kahlo, Gilda, una mujer de la cumbia, un ícono en Argentina, Violeta Parra. Bueno, son bellísimos los cuentos, porque precisamente también tomaba esto que decía Silvana de que la masculiniza, no, pero en este caso va a esa otra, a la belleza interior de estas mujeres luchadoras, ¿no? Que se han comprometido con su época. Y en cuanto, Silvana, a lo que hablabas de la cumbia, también es interesante poder escuchar el movimiento que se está dando en Argentina de la cumbia inclusiva. Es bellísimo lo que están haciendo, y en un ambiente, digamos, tan patriarcal como es el ambiente de la cumbia, creo que es nuestra responsabilidad también, o nuestro deber, escucharlo y hacerlo escuchar. Bueno, era eso. Gracias, Mónica, y gracias que pudiste hablar hoy. Y voy a aprovechar eso que estás diciendo, Julio, porque entonces la semana que viene, aparte de esa idea de explicarles la epistemología feminista y lo que implica, voy a explicarles un poco los obstáculos que tienen las mujeres en el contexto de los liderazgos. Es decir, no es solo el techo de cristal, es el piso resbaloso, es el techo de cemento, son los muros de cristal, es decir, son varios, y se los voy a explicar la próxima. No sé si ustedes los conocen todos, pero bueno, para quienes no los conozcan, hablamos un poco de ese tema que me parece sumamente interesante también. ¿Sí? De 10. Yo tengo que funcionar como el padre, como la ley. Así que le tengo que decir que hay muchos compañeros y compañeras que están conectados con datos en el resto de América Latina, que no hay internet, y yo a las 12 tengo que cortar. Vale, solamente pueden dejar escribir por favor, todos los que participaron, manden el mail, así le mandamos los nuevos enlaces para la semana que viene y para lo que continúa. No quiero dejar de recordar que tenemos una gran demanda sobre el tema de trauma, tortura y trauma en mujeres, y Mónica, y un pedido especial que hemos tenido en la retroalimentación con los alumnos, las alumnas y los alumnos respecto de acompañamiento a víctimas de la dictadura cívico-militar eclesial en la Argentina. ¿Sí? Que empezaron a enganchar los otros días y Mónica no podía hablar, ¿recuerdan? Y por el otro lado, comprometerte, Dayana, con un tema que para nosotros, como puntualmente los investigadores que estamos trabajando esto, nos interesa mucho, que es el tema de niños y niñas en situación de movilidad humana. ¿Sí? Y después quiero discutir contigo y en público la categoría de doméstico. Cosa que podamos agilizar esto. No te escucho nada, ahí está silenciada. Que el tema de las niñas y niños en movilidad humana, no es un tema que yo haya abordado. Yo lo que he abordado es las adolescentes en acoso, que han sido acosadas sexualmente, pero no propiamente. Podemos hablar, por supuesto, porque yo tengo la experiencia, pero no es un tema que yo tenga la experticia así como la tienes tú en tema de niños, ¿sí? Si puedes invitar a la colega para que haga una conexión que aparecía en el cartel ayer. No, es que nosotras hablamos, bueno, no hablamos desde el tema de los niños, Julio, sino de las adolescentes. Sí. Perdón. Entonces a nosotros nos interesa mucho esto. Niños y niñas, sí. Déjame ver a quién. Vale. Y después charlamos el tema de doméstico, particular, privado. A ver, cómo desmontamos categorías. Hay que desmontarlas, claro. Nos queda para eso. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho.
cuiden y cuiden a los que cuidan. No se priven del afecto, pero cuídense mucho. Es un gusto para nosotros y así nomás, porque, 11 minutos pasados. El tema es que lo paga el único compañero que tiene trabajo en algunos lugares con su tarjeta de crédito. Porque si no, no le llegan las señales, de internet en algunos países. Así que un afecto grandote a todos. Nos vemos el martes. Si podemos empezar 10:30, yo se los agradezco porque necesitamos espacio de charla y taller. Que lo haremos después que terminemos con Dayana, pero gracias a todos. Y Moni, Silvana, la gente de Ecuador, de distintos países, bueno, se acabó la ronda. Me tocó la ley. Es la orden del padre, diría. Muchas gracias, Dayana. Chao, gracias a ustedes. Feliz día. Acá tenés una Chao. lista de admiradores que siguen diciendo cosas y que después me escriben y tú no Qué me bueno. contestas. Y tú no me contestas. Chau, 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 chau. Muchas